La Comisión de Evaluación del Estado Autonómico podría llegar a ser el terreno en el que fructificará la semilla de una eventual reforma de la Carta Magna. Ha iniciado sus trabajos con la comparecencia de los tres padres de la Constitución, Miguel Herrero Domino, José Pedro Pereyorca y Miguel Roca. El primero de los ha estrenado la sesión considerando desable una reforma, o más bien una mutación, de la ley de ley por sus defectos pero no por su antigüedad, dado que si esta fuera la razón de los cambios habría que proceder a una modificación del Código Civil. Herrero ha apostado por una reforma de la Constitución concreta, consensuada y dentro de la legalidad porque lo contrario, ha dicho, sería destruirla. En su opinión, estas condiciones son necesarias para modificar cualquier aspecto del bloque constitucional incluido por supuesto el módulo territorial, incluido en el título V, el necesitado, según los expertos, de una revisión. Respecto a este título ha rechazado de plano el módulo federal que preconiza el PSOE por considerarlo impreciso y costoso. Herrero ha señalado como defecto básico de este título, el que no establezca un sistema sino simplemente norma procesal muchas de la obsoleta. Para él, el módulo territorial español uno de los principales problemas es el que plantean los municipios pequeños, de menos de 20,000 habitantes, que deberían someterse a una concentración de servicios para paliar su menesterosidad. Respecto a la provincia distinguida de tres clases, las vascas que para él son fragmentos de estado, las de régimen común y las catalanas, cuyo origen fue malintencionado para descuartizar el cuerpo político catalán, ha mantenido, y la institución territorial de mayor arraigo y la circunscripción electoral ideal. Herrero se ha mostrado contrario a la supresión de las diputaciones provincial que velan por los pequeños municipios pero se ha abogado por su reforma, algo que en su opinión no implica una reforma de la Constitución. Esta nación ahora recurso humano, ha afirmado, y no puede ni administración, local, provincial, autonómica, nacional europea. No damos para tanto, ha dicho. En este sentido ha apostado por mejorar la gestión coordinando diputación y autonomía. Respecto a las comunidades autónomas ha insistido en que hay que asumir que existe una asimetría por casi el cuerpo de España, lo contrario sería en su opinión un error. Pero el no debe implicar un trato discriminatorio en las prestaciones que reciben los ciudadanos. Herrero ha negado que exista la posibilidad de crear nueva comunidad autónoma y así por fusión o por división. Reformar el sistema autonómico, según él, debe implicar negar la vía federal. El federalismo es un concepto muy polémico que levanta temporadas y entusiasmo a parte igual. Si nos ahorramos el término federal daremos un gran paso porque un término indeterminado y costoso. Si las comunidades se convierten en estado en base a un módulo federal se reproducirían las instituciones secundarias con el elevado gasto que eso implica. Para él lo imprescindible es ordenar las competencias estableciendo una lista clara de las estatales que no deben compartirse ni delegarse. Las autonomías deben tener su propio ámbito de competencia sin que son aplastadas por el Estado. Por último, respecto de la reforma del Senado ha asumido su dificultad. Herrero ha admitido que el actual módulo de la Cámara Alta no le gusta y ha apostado por potenciar su papel de coordinación introduciendo en esta institución la conferencia de presidentes de cada con un método de reunión automática no dependiente de la decisión del presidente del gobierno. Ello serviría de fermento para convertir al Senado en una verdadera Cámara de representación territorial. Esta reforma tampoco necesitaría de una modificación constitucional sino simplemente reglamentaria. En cualquier caso todo este cambio también podría hacerse mediante una mutación más que una reforma de la Carta Magna, lo que implica mantener los textos pero cambiando su interpretación a través de ley.